un himno que dice que la armadura se desgasta. Se usa mucho la palabra armadura porque en el contexto en que vivieron estos personajes bíblicos de los que hablamos, la época de la monarquía hebrea, las armas con que peleaban eran lanzas, jabalina, espada. Algunos eran diestros usando la honda como David. Y la armadura era una protección corporal que usaban para evitar heridas peligrosas. Así que cubría el pecho y parte de la espalda. La armadura perdía consistencia a medida que quien la poseía recibía ataques. La armadura podía recibir una bolladura o agrietarse. Por tanto, la persona tenía que revisar su armadura cada cierto tiempo para ver si había que repararla o había que cambiarla. De manera que la armadura, que era un arma defensiva, tenía que conservar las mejores condiciones posibles para la protección de quien la poseía. Y eso es símbolo de cómo pasa en la vida cristiana. Tenemos que hacer ejercicios de consagración. Orar, leer la Biblia, practicar el amor. Nosotros, en el afán por destacar que la salvación es por gracia y no por obras, perdemos de vista que el que dice que tiene fe y no tiene obras, su fe es dudosa. Porque la fe sin obra es muerta. De manera que no es verdad que por más fe que usted tenga, si usted vive una vida egoísta, si usted vive una vida de falta de solidaridad, si usted no es consecuente con el que padece, hay gente que no se moja los pies por nadie. Si el otro tiene un problema, un incidente ahí que pueden hablar y dejen eso, y evitar un problema, no vayan a dar un golpe a mí. El día que sea usted va a querer que el que está mirando intervenga, aunque sea desapartado. Tenemos que aprender a ser solidarios. Esos ejercicios aumentan el nivel de nuestra fe. Porque a veces pensamos que el punto de la vida cristiana es una buena relación con Dios. Sí, eso es parte. Pero la Biblia dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Porque a Dios nadie le vio jamás. Nadie, ninguno de nosotros ha visto a Dios. Pero a usted yo le veo. Y tampoco tengo que esperar que venga un ángel del cielo y me hable, o Dios me hable, o el Espíritu Santo me revele, para yo hacer un bien. Si yo veo que hay la necesidad. No tengo que esperar que Dios me toque, que me toque de dónde. Si usted está viendo que alguien no tiene la comida, y usted tiene una libra de arroz, le puede dar una cuarta, usted no tiene que esperar que Dios le haga, usted está viendo que le falta arroz al otro. Porque hay gente que cuando se convierte se vuelve insensible. Igual que hay gente que dice que los evangélicos ni lloran a los dolientes, porque en la antigüedad había en las iglesias muchas enseñanzas raras. Yo siempre digo que admiro a los hermanos católicos, porque los hermanos católicos hacen un esfuerzo por no olvidar a sus deudos que han muerto. Y algunos de nosotros nos comportamos cuando se nos muere un ser querido como que no lo amábamos. Bueno, yo no lo voy a resucitar porque lo ame, pero tampoco lo voy a resucitar porque no lo ame. Y yo debo hacer memoria. La Biblia habla de ser agradecidos. Ese ejercicio de vida cristiana fortalece nuestra armadura, fortalece nuestra energía defensiva. Lo defensivo es aquello que bloquea e impide lo que viene del enemigo para dañar. Entonces hay una armadura, pero esa armadura tiene que ser apropiada. ¿Cuál es la propiedad que tiene que tener la armadura? Lo primero que la armadura tiene que tener una estructura y una consistencia para resistir
las embestidas del arma del enemigo. La armadura, además de tener esa característica, tiene que servir. Como vimos el domingo, cuando David recibió el aporte de Saúl, que consistió en darle su armadura y toda su indumentaria de rey, David probó andar con eso y no pudo. Le dijo: yo no estoy acostumbrado a andar con esto, no lo he ensayado, y quitó eso de sí. Porque esa era una armadura no apropiada para David. Entonces la armadura tiene que ser apropiada. No puedo ponerme la armadura de Nilo, porque la de Nilo le encaja a él, pero tal vez a mí me queda un poco desahogada, no me abrocha de un lado. Entonces no puedo andar dando vueltas buscando la armadura de quien me queda. Debo procurar la propia. Aleluya. Entonces la armadura debe ser apropiada. Vamos a ver en el capítulo 18, versículo 1 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18. Ustedes recordarán que la semana pasada hablamos del 17. Versículo 1 y siguiente. Primera de Samuel, capítulo 18. Yo estaba mirando, ¿tú eres Spider? Tú eres la hermana de Spider. Yo no oí que mencionaron que Spider estaba aquí, y yo estoy hablando y mirando el rostro de la otra. Digo, bueno, no. Aquí, él y atrás. Dios te bendiga, Spider. Bienvenida. ¿Alguno de ustedes no conocía a Spider? Levántate, Spider, para que, ¿verdad? Mucha gente ya no te conocía. Dice Spider. Bienvenida, hija. Hija de Jenny y de Cristian. Las madrigueras. Nieta de Rosa, ¿en serio? Sí. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18. Samuel, pastor, no porque usted dijo. Primera de Samuel. Que era porque estaban en eso. Lo que pasa es que, no, me equivoqué realmente. Lo que pasa es que esta es la parte histórica de la monarquía, que abarca el asunto de un rey, pero es Samuel. En el nombre de Jesús. Amén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su tarabarca. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Bueno, hay una cosa que ocurrió con Saúl. La Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl cuando Saúl pecó contra Dios. Saúl no se arrepintió, nunca se arrepintió. Bueno, hay una teoría por ahí que dice que cuando una persona se convierte, recibe dones, y que cuando se aparta del evangelio, los dones siguen con la persona. Esa teoría se basa en aquella declaración de Pablo en Romanos que dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero resulta que cuando una persona se aparta, el Espíritu de Dios se va de la vida de esa persona. Y los dones es el Espíritu que lo imparte. Entonces, si no está el Espíritu Santo ahí, ¿quién le va a impartir dones? Cuando la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, está hablando del pacto de Dios con Abraham, que ese pacto es un pacto incondicional. Y habla eso el apóstol Pablo en el contexto en el que está hablando de la inserción de los gentiles en el proyecto de salvación y el desgajamiento de los judíos en ese proyecto. Gloria a Dios. Dice que los judíos fueron desgajados, aunque ellos eran ramas naturales de los judíos.
a causa de sus pecados, su rebeldía y su no arrepentimiento. Y nosotros fuimos injertados porque recibimos el mensaje del enviado de Dios, recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y asumimos el Evangelio como nuestra regla de vida. Y Pablo dice que lo que le está pasando a ellos es por su desobediencia, que no es que Dios los ha rechazado para que se pierdan, que ha sido una decisión de ellos. ¿Y por qué Dios no los ha rechazado? Porque Él no ha revocado el llamamiento que le hizo Abraham, ni los dones que dio a Abraham. Gloria a Dios. Y si el texto no está diciendo que el que está en Cristo y se aparta del pecado, los dones andan detrás de él. Porque nadie tiene un don en los bolsillos. Hay unos famosos de aquí que fueron de aquí de la iglesia y unos jóvenes que cuando se fueron, un día me paran ahí, siempre me paraban para hablar de la Biblia y me contó ese muchacho esa vez que en la iglesia donde él estaba, el pastor decía, todos tienen que atender al mensaje, y eso está bien, todos atendiendo al mensaje. Y después en un momento dado el pastor decía, habla en lengua ahora, y todo el mundo empezaba a hablar en lengua. Y él dice, porque el pastor nos dice que si Dios nos dio un don, nadie nos puede impedir que lo usemos. Si Dios me lo dio, tengo derecho a usarlo. Igual con la sanidad, igual con la palabra de sabiduría. Y me dijo, ¿qué usted dice? Y yo, solo te quiero hacer una pregunta. Tú tienes esos dones ahí guardados, déjame ver, porque lo que tú me estás diciendo es que el don tú lo usas cuando tú quieres y como tú quieres. Y la Biblia dice que el Espíritu lo imparte a cada uno en particular como él quiere. Tú me estás diciendo que tú tienes un don, yo no lo dudo, pero déjame ver, enséñame. ¿Tú tienes el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia? Sí. Habla ahí palabra de ciencia. Dime una palabra de sabiduría. Dime una de ciencia. Le dije, tú sabes que lo que tú no te estás dando cuenta es que te están torciendo con esa enseñanza. Y que realmente lo que tú tienes no es el don. Tú tienes algo mayor. Tú tienes al que da los dones. Porque tú eres templo del Espíritu Santo. ¿No te han enseñado eso? No, digo yo, bueno, pues revisa la Biblia. Tú eres templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu. No es a tu voluntad que tú usas los dones, sino a la voluntad del Espíritu Santo. Tú puedes tener el don de sanidad y orar por un enfermo, esa enfermedad o cortar la cara y para allá va a mirar. No le hiciste nada, porque eso lo opera solo dentro de la voluntad de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces no es verdad que el que se apartó del Evangelio y se dedica al pecado y que los dones andan en los bolsillos de él, porque una vez tuvo ese don. No es así. Porque si ni siquiera tiene en su vida el dador de los dones, menos va a tener los dones. Aleluya. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl por su pecado y su desobediencia. Y entonces, dice la Biblia, con un espíritu malo de parte de Jehová lo ha atormentado. Oiga bien, porque Jesucristo dio una enseñanza recia sobre eso. Dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos y vuelve a su casa de donde salió, y si la halla barrida y adornada, va y busca 7 peores que él y posee esa persona. Entonces el estado final de la persona viene a ser peor que el primero. Ahora, el espíritu inmundo hace eso cuando viene a la casa donde él había estado, porque esa era su zona de confort, ahí era que él vivía, y la haya barrida y adornada. Y yo añado, yo digo, no lo dice la Biblia, que si la haya barrida, adornada y vacía. Si ya el Espíritu Santo no está ahí, hay un vacío. Y el espíritu inmundo quiere ocupar ese vacío. Esa partecita no la dice la Biblia, soy yo como la imagino. Ahora, eso no quiere decir que cuando una persona se aparta del Evangelio y deja de congregarse, automáticamente una pila de demonios se le mete. No es eso. No es eso. Hay gente que se aparta de la congregación, se enfrían, pero no se dedican al pecado. No es igual. Solo que a veces no se dedican al pecado, pero tampoco se dedican a quien están en riesgo. Es un riesgo peligroso. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que congregarse tiene un sentido según Dios.
cuando se posee la armadura apropiada, es que el espíritu inmundo, ningún demonio, llámese como se llame, ninguna hechicería o ningún hechicero tiene potestad para entrar a usted. Por eso es que ningún cristiano tiene que estar poniéndose resguardo, ni azabache, ni esa mojiganga, dije para que no le entre lo malo. Si usted se convirtió a Cristo, ya usted tiene al más poderoso. Juan dice, mayor es el que de nosotros que el que está en el mundo. Usted no tiene que ir donde alguien que le santigue su negocio o de que tiene una botella. Hay gente que en la parcela quiere botellas en los terrenos de que para aumentar la productividad. Usted no tiene que hacer eso. Solo ponga lo suyo en la mano de Dios y confíe. Ahora, Saúl había sido rechazado para no ser rey. Y Samuel había ungido a David para ser rey. Ustedes saben las circunstancias en las que se produjo el ungimiento de David. El papá de David tenía 7 hijos de vida dinámica y un 8º hijo que estaba relegado al cuidado de las ovejas. Por eso, cuando pasaron ante Samuel, nada más pasaron 7. Porque el chiquito estaba en el campo. Según las medidas humanas, David no tenía las cualidades para ser rey. Porque a los ojos del hombre, Dios le dijo a Samuel, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y ese que no tenía cualidades ante los hombres, tenía cualidades ante Dios. Y Dios lo escogió. Ahora, antes del pleito de David con Goliat, David había estado en algunas ocasiones con Saúl. Porque cuando Saúl lo atacaba el espíritu malo que llegaba a su vida, un siervo le dijo, ese es un espíritu malo de parte de Jehová que te está atormentando. Hay que buscar a alguien que toque el arpa y que lo haga bien. Y otro dijo, yo conozco a uno, hijo de Isaí, un hombre de Belén, y dijo, es poderoso, ese muchacho es valiente, toca el arpa, la sabe tocar y Dios está con él. ¿Y cuál es ese? Hablen con Isaí. Entonces Saúl mandó un mensajero y le dijo a Isaí, mándame al muchacho tuyo que cuide las ovejas, y le dijo, para que esté conmigo. David iba y venía. David tocaba, el espíritu inmundo se apartaba. Si usted va a empezar el día, no lo empiece escuchando toda esa mojiganga de videos que aparecen en las redes, que los que lo publican lo obligan para ganar dinero, y unas escenas imaginarias de celo, de violencia, de infidelidad, una mujer que se exhibe como lo peor porque es una viuda, jugar con su dignidad ellas mismas, presentándose, a veces una mujer es hermosa, pero exhibiéndose como malas y confesando que son malas, y tienen a la gente entretenida con esas escenas de maldad. Usted lo que está consumiendo es lo malo. Haga un cambio, tempranito, cuando comience el día, ponga una alabanza de adoración a Dios, póngalo a su teléfono, súbale el volumen que inunde su casa. Aleluya. Y no abra la puerta a toda esa basura que hay en las redes, que eso es basura. No son cosas, no te aportan nada en lo intelectual, no te aportan en lo moral, no te aportan en lo espiritual, no te aportan en lo emocional. Eso no construye. Cuando David tocaba, el espíritu inmundo se iba. Porque ¿qué hacía David? La Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. Por eso los salmos, lo que son es alabanza, son adoración. Y cuando él adoraba, como él estaba adorando a Dios, todo el que no era de Dios cogía su sitio, el espíritu inmundo se apartaba cuando David tocaba. Pero aunque Saúl le dijo al papá, déjalo conmigo un tiempo, en la condición que estaba Saúl, Saúl no apreció como para comprender en lo profundo a David. Por eso cuando David llega para pelear con Goliat, él preguntó, ¿y ese muchacho de quién es? Era el que tocaba cuando él tenía su tormento, ¿y ese muchacho de quién es? Porque aquel cuya vida es tomada por un demonio, en el momento que el demonio lo tiene controlado, está fuera de sí.
que es tomado por el Espíritu Santo, está hablando en lengua, está adorando, pero si usted le dice, híncate, o yo, porque le digo, porque no está fuera de sí. Si está fuera de sí, hay algo raro. Porque el Espíritu Santo no anula a la persona. Vive en la persona, pero no lo anula. Gloria a Dios. El demonio, cuando posee un cuerpo, lo anula. La persona cae en demencia, pierde la salud mental. Cuando es el Espíritu Santo que entra a tu vida, mejora tu salud mental. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, mira el contraste. Vimos que Saúl le entregó su armadura a David cuando lo iba a pelear con Goliat, y David no la pudo usar. Ahora, cuando los siervos de David, de Saúl, encabezados por Abner, llevan a David ante Saúl, Saúl habló con él. ¿De quién eres hijo? David respondió, yo soy hijo de Isaí, de Belén. Y entonces, ahí estaba Jonatán, el hijo de Saúl, que era el heredero del trono. Y oyó a David hablar con Saúl. Y oiga lo que dice la Biblia. Cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el arma de Jonatán quedó ligada con la de David. Es decir, este muchacho, con la hazaña que logró, suscitó popularidad, admiración, cariño. La gente quiere estar al lado del que tiene éxito. Usted no ha oído que la gente dice que quién va a estar al lado de un desarrollado. Es lo que te va a pegar. El desarrollo. Quiere estar al lado del que tiene éxito. Quiere oír cómo alcanzó el éxito, cómo logró las cosas. Jonatán dice, pero algo grande. Oigan bien, la armadura de Saúl David la rechazó. Pero Jonatán, dice aquí, le entregó la pertenencia de él. Aquí se quitó el manto que llevaba. No mandó a buscar uno, el que él llevaba. Y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su caravana. Ya David estaba ungido como rey. Aleluya. Y no fungía como rey. Pero había una palabra de Dios en el sentido de que David iba a ejercer esa función. Y ahora el heredero del trono donde David estaba llamado a ejercer la función, se está quitando su atuendo de príncipe y se lo está poniendo a David. Y David no lo rechazó, ni dijo que ese no era y que no le servía. Lo que hizo Jonatán fue traspasarle el principado a David. Aleluya. Porque Jonatán era el príncipe heredero del trono. Cuando Saúl le dio la armadura, le estaba dando el reinado, pero no era el tiempo de Dios, no le servía, no le quedaba. Y no le convenía ponerse esa armadura del desobediente y rechazado. Pero esta, del heredero que era sano, que era bueno, que era amoroso, sí le quedaba. Y este muchacho se le prendió. Por eso cuando Saúl oyó, cuando salieron a la batalla la primera vez y cuando estaban todavía bajo la celebración de la batalla ganada contra los filisteos, las mujeres decían, Saúl mató a sus miles, cantando y lanzando, y David a sus 10,000. Y Saúl dijo, pero oye, porque el que está dañado desarrolla un espíritu de ñoñería. A mí me dan miles y a él 10,000. No, pero nada más falta que le den el reino. Él no sabía que Samuel había muerto. Nada más falta que le den el reino. Y entonces ahí empezó la obra de David. Y comenzó Saúl a mirarlo de manera como, ¿y qué llega este? Ahora ya es popular. No mató al gigante que yo le tenía miedo. Todo el pueblo lo vio, habla bien de él. Todos los siervos míos lo tratan con afecto. Y miraba el trono y miraba a David. No tenía un corazón arrepentido. Seguía tan dañado como cuando pecó. Y entonces, a partir de ahí, mientras el hijo cuidaba a David y lo ayudaba, quiero decir, Jonatán, el hijo de Saúl, Saúl lo rechazaba y lo odiaba. Un día,
estaba en el palacio y le iba a querer, él era el hijo de Isaí, yo me acuerdo que me tocaba, ven, y David se empezó en un rincón a tocar a la distancia de él, y él paseándose, calculando, mientras David adoraba, tocaba y cantaba para la paz de él estaba con la paz que venía, que dio a través de David, caminando y calculando cómo lo iba a matar. Y en un momento que él creyó que David estaba descuidado, y dice, le tomó la lanza y se la tiró, y David la esquivó y se enterró la lanza. Y David salió corriendo. Gloria a Dios. Ustedes no se han fijado que los salmos tienen muchas palabras de agradecimiento por la protección. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David era un adorador, y él vivía constantemente adorando y confesando que la protección venía de Dios, porque lo que él tenía, que debió conseguir como protección del rey, no lo tenía. Gloria a Dios. Aleluya. Y a partir de ahí comenzó David una vida de fugitivo de Saúl. El hijo vio eso y se apesadumbró. Llamó al papá y le dijo, dime una cosa. ¿Qué te ha hecho David? Dime, ¿qué te ha hecho? No, que tú estás ciego. Le digo, tú estás ciego. Tú no estás pensando que tu trono está en peligro mientras estés vivo. Yo lo quiero matar para que cuando yo mande aquí, tú seas el rey y tú andas dándole a él lo tuyo. Tú le estás pasando el reinado. Y el muchacho le dijo, pero ¿qué cosa mala ha hecho David? Le dijo Saúl una mala palabra, una palabra fea al hijo. Y trató de matar al hijo también. El tipo estaba de cariño aquí. Llegó a tal grado, porque a veces, hermano, cuando usted necesita protección, la protección puede venir de donde usted menos se imagina. El que menos usted se imagina saca la cara por usted. Por eso el muchacho le dijo a David, vete, huye, que yo voy a estar pendiente. Y todo lo que de papá trate ahí, porque todo va a hablar delante de mí. Siempre digo para ti, yo te aviso. Y así lo hacía. Y ahí Saúl se dio cuenta, eres tú que lo alerta para que yo no lo pueda matar. Oiga qué cosa. Y David sufría y lloraba, porque David no quería enfrentar a Saúl. No es verdad que Saúl iba a prevalecer si David lo enfrentaba. Pero si David lo enfrentaba, iba a tener que enfrentar al ejército de Israel que acompañaba a Saúl. Y si él aspiraba a rey, él iba a necesitar ese ejército. ¿Usted entiende la moraleja que hay ahí? Amén. Si yo estoy en una iglesia y quiero ser pastor en esa iglesia donde ya hay otro pastor, y no quiero ir a levantar una, sino quiero hacer una, quiero pastorear ahí, no voy a llegar a pastorear ahí en lugar del otro hablando bien de él. Entonces, cuando yo le hablo mal a un hermano, yo estoy transmitiendo mi malestar y mi avaricia a ese hermano. Lo estoy convirtiendo en una persona amargada y llena de avaricia. Y hago lo mismo con el otro y con el otro. Si el que está pastoreando se va y me toca a mí pastorear, ¿qué es lo que voy a pastorear? Aleluya. A la gente que dañé. ¿Y cómo van a estar? Dañados. Dañados. ¿Cómo va a ser mi ministerio? Un infierno. Porque convertí a la gente en moradores del infierno. Por eso David no peleó con Saúl. Porque él iba a reinar sobre esa gente y la necesitaba sanas. Esa fue Gloria a Dios. la falta de precaución de Jonatán. Un hijo de David llamado Jonatán quería el reino donde su papá era rey y empezó a indisponer al pueblo contra el papá. Pero qué cosa, ¿Qué cosa? David sufrió mucho, vivía huyendo, pero él encomendaba su causa a Dios. Y un día, mientras Saúl lo perseguía, porque cuando David se juntaron los cojos, los mancos, los desechados, los desvalidos, lo siguieron. Saúl usó la estrategia de poner en buena a los jefes militares y así no se levantaban contra él. Y David, dando la vuelta, vio donde Saúl se metió en una cueva. David, fueron 2 ocasiones, y David entró, lo vio, le quitó un pedacito del manto y se fue. Y de allá le negoció, Saúl, mi señor,
Y Saúl se le despertó. Él no se dio cuenta que David estaba ahí. Y le dijo, ¿no eres tú, David? ¿Qué? Ven acá que yo quiero hablar contigo. David le dijo, mira el manto tuyo, mira el borde de tu manto. ¿Por qué tú me persigues? ¿Qué daño te he hecho? David hasta lloró. Y Saúl ahí sintió remordimiento y le dio un tiempo de paz. Hubo otra ocasión que fue que David estaba durmiendo en la cueva. Saúl entró a descansar, se quitó los calzados y no sabía que David estaba más adentro de la cueva. Y esa fue la segunda ocasión. Y un escudero de David le dijo, ajá, míralo aquí. Que lo puso Dios. Todo lo que David ha hecho, ha hablado de ti, se va a cumplir ahora con el muerto. Déjame clavarlo con la lanza. Yo lo clavo ahí, queda enterrar la lanza en la tierra a través de él. Y David dijo, líbreme Jehová. Líbreme Jehová. Y no lo mató. Óigame, no lo mató. David sabía que iba a llegar al trono, pero que quien lo iba a llevar al trono era aquel que lo unió para eso. Gloria a Dios. Y no usó medio de la carne para alcanzar lo espiritual, porque es un contrasentido. Los abogados saben que hay un principio que establece que lo ilegal no genera legalidad. Si usted adquiere un bien con dinero mal habido, ese bien la justicia se lo puede quitar. Porque la casa es suya, pero usted consiguió el dinero con el cual compró una casa de manera incorrecta. Entonces, ustedes saben, esta es. Entonces, David no lo mató. Tal vez se vio tentado, de verdad, porque está ahí, pero ahí. Y Dios fue que dijo, pero no lo tocó. Dios es el que pelea tu causa. Amén. Bueno, ahora nosotros vamos a tener que orar, ¿verdad? Por la causa de ese pedazo, ahí atrás. Nos mandaron, ustedes saben, ¿verdad? Una comunicación dándonos 48 horas para que desalojemos eso de atrás. Pero no a nosotros nada más, toda esta manzana entera. Pero nada es imposible para Dios, ¿verdad? Cuando llegó el momento, Saúl murió a mano de los filisteos. Y murió el hijo de Saúl. Y aún así, David no fue al pueblo a hacer un reperpero y tomar el reino, no. La gente de la tribu de Judá, de la que David lo llamaron y lo nombraron rey de Judá, por su asiento en Judá, y dejaron a la gente que era con Saúl, como ellos estaban en Samaria. ¿Qué pasa? Que los oficiales de Saúl fueron a una comisión donde David le dijeron, nosotros sabemos que a quien Dios unió fue a ti. Y queremos hacer un pacto contigo para que tú seas rey sobre nosotros. Si cuando Saúl lo perseguía, David hubiera creado una enemistad con esos soldados, se hubiera dado esa unidad. O sea, que además de que el Espíritu Santo te guíe y te revele, tú tienes que usar tu entendimiento. No se genere problema, no compre problema, no arme chisme, no participe en chisme, no baja las cosas que hieren más. Si hay una cosa que puede crear un problema, córtelo ahí. No alarme, no genere expectativa negativa, sea prudente. No solamente mire ahora, piense en el futuro. Y ese comportamiento de David le permitió llegar a ser el rey de todo Israel. Fíjese que cuando los jóvenes hebreos con Daniel fueron donde el eunuco encargado por Nabucodonosor para matar a los sabios, Daniel dice en la Biblia que le habló a Ariot prudentemente. Y esa forma de hablar con prudencia le generó circunstancias favorables. Aquí vimos que sí recibió la armadura apropiada y la tomó, y que esa armadura simbolizaba el traspaso del reino, del príncipe que lo había de heredar, aquel que sin ser príncipe Dios había escogido y unido para que fuera el rey, no por herencia humana, sino por designación divina.
Por eso, cuando David va a morir, nombra un sucesor de su linaje, no del de Saúl, porque el linaje de Saúl perdió el derecho de la herencia del reino, no solo cuando Saúl pecó, sino cuando Jonatán traspasó su indumentaria a David. Confía en Dios, que Dios es el que le va a poner donde tiene que estar. Haga el bien siempre, no importa cómo se vean las cosas. Aunque haciendo el mal usted crea que se favorece, no busque favor a través de lo malo. Haga lo bueno, haga lo correcto, haga lo que es sano. No hable mentiras ni para defenderse usted. Porque cuando uno habla una mentira, para ocultar esa primera mentira tiene que hablar la segunda. Y la segunda tiene que estar más elaborada que la primera. Para que usted, con esa segunda mentira, tiene que hacer parecer que es verdad la primera. Por eso que la gente que comienza con una mentirita chiquita llega a ser un gran mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde era que tú estabas? No, yo estaba en la casa de fulano. ¿Tú estabas ahí? Sí, yo estaba ahí. Si usted quiere pregúntale, vaya, llámalo. Pero cuando la persona vaya para por aquí, ya va. Tengo un lío, 10 casas que estaban en tu casa, te van a preguntar, di que sí. Ya involucré al otro y ni mentira. Y por ahí se van formando cadenas. Debemos tener cuidado para que nuestra armadura ni se rompa, ni se abolle, ni se ensucie.